Perfecto. Bueno, em, nosotros hasta ahora estuvimos ocupándonos del derecho y prácticamente, digamos, de todo lo que fuimos diciendo sobre sistemas jurídicos, sobre normas, em, sobre jerarquía de las normas, sobre fuentes del derecho. Siempre nos estuvimos refiriendo a la concepción del derecho en lo que se llama su significado objetivo, el derecho objetivo, como equivalente a sistema jurídico, como equivalente a norma. Bueno, ahora vamos a ver el otro aspecto en el que habitualmente, el segundo aspecto en el que nos referimos a derecho, y había un tercer aspecto, si recuerdan, de la primera o segunda clase, que era como ciencia del derecho. ¿Se acuerdan que dijimos que el derecho era el objeto de la ciencia y la ciencia que estudia ese objeto? Y además de eso, hay otra partecita de lo que llamamos derecho, que en general vamos a denominar derecho subjetivo. Hay tres oraciones, tres afirmaciones que están acá en la filmina. El trabajador tiene derecho a tener vacaciones, nadie tiene derecho a invadir la propiedad ajena, todos tenemos derecho a publicar nuestras ideas. Son oraciones donde hay un sujeto. En uno es el trabajador, en otro es nadie, ninguna persona, en otra somos todos. Esto nos está hablando de que no estamos hablando de una norma, sino que estamos hablando de una persona. Entonces, en los tres ejemplos, no hacemos referencia a un sistema de normas, sino a una situación particular en la que se encuentra una persona o varias personas con relación al derecho objetivo, con relación al sistema jurídico. ¿Sí? Esa situación relativa en la que cada uno de nosotros nos encontramos en relación al sistema jurídico, en general va a determinar los derechos subjetivos de los que seamos titulares. Todo ese cuentito de la primer clase de Ana que se levantaba a la mañana, y bueno, en cada una de esas situaciones, Ana, frente a los contratos que firmó o frente al sistema jurídico en general, tenía algún tipo de relación con ese sistema jurídico y tenía seguramente, si analizamos en cada caso, determinados derechos subjetivos. Cuando hablamos de derechos subjetivos, podemos usar algunos sinónimos que no son sinónimos totales de la palabra, pero que son sinónimos parciales. A veces podemos usar como sinónimo de derecho subjetivo la palabra libertad. A veces el derecho subjetivo va a tener la forma de un permiso, otras veces va a parecerse a una licencia, a una atribución, a un privilegio, a una facultad, un poder, una posibilidad, una garantía. Este tema lo estamos viendo, como ya les dije muchas veces, y figura en el principio de las presentaciones de PowerPoint, siguiendo a Nino, al libro de Nino, que hace este análisis. Entonces vamos a ver ahora un poquito, para entender en ejemplos, cuáles son estos derechos subjetivos vistos como autorización, como licencia, como facultad, como atribución, como acción procesal. Primero vamos a leer la definición que Kelsen, que es un autor de la filosofía del derecho, introduce este concepto de esta manera de definir el derecho subjetivo. Kelsen dirá que hablar en términos de derechos subjetivos jurídicos no hace más que describir la relación que tiene el ordenamiento jurídico con una persona determinada. Entonces vamos a empezar a ver los distintos, las distintas
no acepciones, pero sí los distintos sentidos en que podemos usar el término derecho subjetivo. Hay derecho subjetivo o hay derechos subjetivos que pueden ser tomados como equivalente a no prohibido. ¿Está? Por ejemplo, en estas frases, tengo derecho a vestirme como quiera. Afirmo que tengo el derecho a vestirme como quiero, y la misma afirmación puedo leerla diciendo que el derecho objetivo no prohíbe que yo me vista como quiera, ¿sí? Entonces es como el equivalente a una no prohibición. Como equivalente a una autorización. Por ejemplo, lo usamos cuando decimos cosas como la municipalidad le otorgó el derecho a instalarse, ¿sí? Le otorgó el derecho a instalarse. Esta afirmación puede leerse como que el derecho objetivo, o sea, el sistema jurídico, hay una norma que permite o autoriza que se instale en ese lugar o con ese negocio. El derecho subjetivo visto como el correlato de una obligación activa o de un deber jurídico de otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando decimos el Estado tiene derecho a percibir impuestos, ¿sí? El Estado tiene derecho a percibir impuestos. ¿Por qué decimos que en este caso funciona como el correlato de una obligación activa o deber jurídico? Porque del otro lado hay una o muchas personas que tienen el deber de pagar esos impuestos. El Estado tiene el derecho y hay como correlato una obligación activa nuestra de pagar esos impuestos. Siempre o muchas veces funciona como un espejo, ¿no? También como correlato de una obligación pasiva. Por ejemplo, cuando decimos tengo derecho a descansar tranquilo, o tengo derecho a que no estacionen delante de mi garage. Yo tengo el derecho, y el otro no tiene una obligación activa, como en el caso anterior, de hacer algo. Tiene una obligación pasiva, tiene que abstenerse de poner su auto delante de mi garage, de impedir el ejercicio de mi derecho, ¿sí? Kelsen ubica en este tipo de caracterización a la propiedad, al derecho de propiedad. El derecho de propiedad sería un derecho que tiene como correlato una obligación pasiva del resto, ¿sí? De permitirme el uso y goce y de no interferir en ese uso y goce, absteniéndose de conductas que pudieran interferir. Otra de los sinónimos parciales de derecho subjetivo es el derecho subjetivo como correlato de una acción procesal. Y vamos a encontrarlo en este sentido cuando nos referimos al derecho que tenemos a acudir al Poder Judicial para hacer valer determinada posición o determinado derecho que tenemos con relación a alguna situación jurídica. Por ejemplo, tengo derecho a reclamar la indemnización, tengo derecho a desalojarlo, en ese tipo de casos estoy hablando de que tengo la posibilidad de accionar judicialmente en búsqueda de la restitución del equilibrio en la situación de que se trata. A este tipo, a esta acepción se lo denomina que es el derecho en sentido técnico, porque está habilitando a que un operador del derecho, a través de la recurrencia ante el Poder Judicial, genere una norma, ¿sí? Porque se acuerdan que habíamos dicho que las sentencias judiciales eran fuente de derecho. ¿Por qué? Porque los ciudadanos acudían al Poder Judicial para que el Poder Judicial encuadre
ese caso dentro del sistema y determine cuál es la norma aplicable y cree a través de la sentencia una norma específica para el caso concreto. Por último, tenemos el derecho subjetivo como derecho político, y acá tenemos todos los derechos que están, por ejemplo, en la Constitución Nacional. Cuando decimos el pueblo tiene derecho a elegir, a peticionar a las autoridades, a ejercer libremente su culto, bueno, estos son caracterizados como derechos políticos. Ahora, nosotros vamos a hablar en general, cuando estamos hablando de esta posición para diferenciarlo del derecho objetivo, hablamos de derechos subjetivos. Ahora, no es una única categoría la del derecho subjetivo, es como la categoría, digamos, genérica. Después hay otras categorías que implican una posición de la persona frente al ordenamiento jurídico, o del ordenamiento jurídico frente a la persona, y que se han ido desarrollando a través de la evolución del derecho y de los aspectos, digamos, procesales del derecho, y de los aspectos que tienen que ver con quién está legitimado, vamos a decir, y ahora vamos a entrar un poquito en eso, para acudir a ese sistema judicial y pedirle a los jueces que creen una norma para un caso concreto. Digamos que hasta hace 50, 60 años era esto el derecho objetivo, el derecho subjetivo, pero fueron apareciendo instancias en las cuales empezaron a generarse nuevos ámbitos y nuevas necesidades en las cuales no estaba tan claro que quien intentaba reclamar por alguna situación fuese titular de un derecho subjetivo, otorgado directamente por el ordenamiento jurídico. Para que nos entendamos mejor, estamos hablando del surgimiento de categorías más colectivas, de situaciones donde hay afectados diversos, no tan determinados, sino más bien indeterminados, que se determinan porque forman un conjunto afectado por alguna circunstancia. Empiezan a surgir la necesidad de acciones de tipo más colectivas, empiezan a surgir, a desarrollarse lo que es el derecho del consumidor, donde es lo que es el tema del medio ambiente, el reclamo por el respeto del medio ambiente y los derechos ambientales. Entonces ahí se va abriendo, también por presión de los ciudadanos, la posibilidad de que se reconozcan otras categorías, que no son derechos subjetivos, pero que son maneras de habilitar a los ciudadanos a que, acreditando menos requisitos, puedan hacer reclamos, ¿sí? Reclamos de índole colectiva. Y esa evolución, esto es particular de cada país tiene evoluciones distintas de acuerdo a su propia normativa, ¿no? Por ahí ustedes ven películas norteamericanas y en Estados Unidos hay un desarrollo mayor de esto, están estas acciones de clase, y hay muchas películas donde esto se ve. Nosotros tenemos constituciones provinciales que tienen mayor reconocimiento de la legitimidad de los ciudadanos para accionar en determinadas circunstancias que lo que hay en la normativa nacional. Pero, hay mosquitos, pero en la reforma constitucional del 94, uno de los avances que hubo es la incorporación en el artículo 43 de la Constitución Nacional de lo que se llaman la protección de los intereses difusos, ¿sí?
Entonces, nosotros hablamos ya de los derechos subjetivos. El interés legítimo es una categoría un poco más débil que la del derecho subjetivo, y que nos va a habilitar, el derecho subjetivo nos habilita al reclamo administrativo, al reclamo judicial y al pedido de indemnización por los daños y perjuicios. El interés legítimo nos habilita al reclamo administrativo, y digamos, es algo que pondera el juez al tiempo de la presentación si considera que uno tiene o no un derecho subjetivo, un interés legítimo. ¿En qué momento? En el momento en que evalúa la legitimación. Se llama legitimación activa en derecho. Quiere decir, ¿quién tiene la acción para impulsar el procedimiento, ya sea administrativo o judicial? Entonces, cuando veamos la parte de el reglamento, el decreto reglamentario de la Ley de Procedimientos Administrativos, y hablemos de los recursos, vamos a ver que en el artículo, estoy quedando sin luz acá, en el artículo 74 del reglamento, dice: los recursos administrativos podrán ser deducidos por quienes aleguen un derecho subjetivo o un interés legítimo, ¿sí? Entonces, quien va a analizar el recurso administrativo, primero hace esa evaluación, si quien está presentando tiene un derecho subjetivo o un interés legítimo. El caso del interés difuso, entonces quiero que tengan presente el artículo 43 de la Constitución Nacional, anótenlo porque no está en el PowerPoint, y esto quiero que lo vean. Entonces, el artículo 43 de la Constitución Nacional va a decir, se está refiriendo al amparo, ¿no? Dice: toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de actividades públicas o de particulares que en forma actual o inminente lesionen, restrinjan, alteren o amenacen con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos por esta Constitución. Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo, escuchen acá, a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, o sea, el que tiene el derecho subjetivo, el defensor del pueblo y las asociaciones que propenden a esos fines. O sea, está habilitando a lo que podrían ser ONGs a que se presenten, ¿sí?, invocando este interés difuso para peticionar, por ejemplo, en el caso de lo que es el derecho al medio ambiente. El interés simple es el interés que tiene cualquier ciudadano, cualquiera de nosotros, en que las leyes se cumplan. No habilita a que uno se presente a accionar judicialmente por un interés simple, pero sí para hacer algún tipo de denuncia, por ejemplo. Pero bueno, lo que quiero que tengan en claro es que dentro del universo de lo que llamamos derecho subjetivo, o sea, de la posición en que los ciudadanos se encuentran frente al ordenamiento jurídico en cada caso concreto, existen estas 4 categorías, que la más fuerte es la que da más derechos, valga la redundancia, es el derecho subjetivo, después el interés legítimo, y esto del interés difuso, que fue incorporado a nuestra Constitución Nacional en la reforma del 94, en el artículo 43, ¿sí?, y que implica la posibilidad de accionar a través de, por ejemplo, organizaciones
o grupos de personas que están afectadas por una situación, en temas ambientales, de competencia, de derecho del consumidor, de discriminación. Bueno, esto lo pasamos porque es todo esto que estuvimos conversando, ¿sí? Muy bien. Ok. Bueno, vamos a, antes de empezar con las funciones y con el concepto de derecho administrativo, vamos a ver un poco de dónde viene todo esto. Esto está sacado del libro de 10, del tomo 1. Esto no estoy segura de haberlo subido eh, al campus, porque yo lo tengo escaneado y tengo que ver cómo es el tema de propiedad intelectual eh, cuando no está subido a la red. Pero con lo que hay en la presentación les alcanza. Les alcanza. Describir la evolución de las ideas sobre la administración y el derecho administrativo nos lleva muy lejos en el tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre hubo alguna manera de administración en las sociedades, siempre hubo, desde que el hombre se organiza en comunidad, reglas y normas de convivencia. Lo que nosotros necesitamos es ir viendo cuándo esas maneras de organización que se daban en esas comunidades empiezan a tener algún tipo de entidad para ser consideradas derecho público y para ser considerados derecho administrativo. La historia del pensamiento administrativo es la introducción lógica de lo que va a ser el derecho administrativo. El derecho administrativo tiene que ver con la administración del Estado. Entonces, la forma que vaya a tomar ese derecho administrativo va a estar condicionada por la forma y por las características del poder en el momento en que ese derecho administrativo se desarrolle y se utilice. Lo que quiero que les quede claro de esta parte es que el estilo político domina el pensamiento administrativo. No hay diferencia, porque el derecho administrativo es como una herramienta de cómo se ejerce el poder en un momento determinado por un Estado determinado. Estoy hablando, digamos, históricamente, y lo vamos a ver un poquito, un paneo por los distintos tipos de Estado y a qué tipo de derecho administrativo eso da origen. O sea que la administración es asunto de Estado y es la expresión concreta del poder. ¿Sí? El poder se concreta a través de la manera en que el soberano, sea cual fuere a lo largo de la historia, administra. Porque lo que administra es ese poder. ¿Sí? Las ideologías sobre el Estado conducen a las posiciones sobre la concentración del poder y, por ende, a la manera en que en ese Estado ese poder va a ordenar la administración. El derecho administrativo como disciplina y menos como ciencia no se remonta a un pasado muy remoto, porque si bien la organización política, no la vamos a llamar Estado, la organización política es un fenómeno muy antiguo, la disciplina que se encarga de estudiar esa materia
surge con mucha posterioridad a cuando surge el objeto de estudio. En el origen de cualquier comunidad, sin ponerle en esta instancia un nombre, quiero decir, antes de lo que conocemos como Estado, siempre hubo normas que tendieron básicamente a asegurar la defensa externa y la seguridad interior, ¿no? Entonces, en esas normas está como la semilla de lo que en algún momento va a llegar a ser la administración, el Estado y el derecho administrativo. ¿Qué pasa cuando todavía el Estado no existía como lo conocemos, como lo conocimos a partir del Estado moderno? Lo que pasaba era que las normas que existían no contenían obligaciones jurídicas exigibles al soberano, al príncipe, ¿sí? Sino solo a los súbditos. ¿Está? La norma no tenía estabilidad, o sea, no duraba lo que duraba la voluntad de quien la había dictado y que podía cambiarla cuando quería. Entonces, eso no era un fenómeno digamos, que pudiera ser objeto de estudio de una disciplina. No existía un sistema de sometimiento de la autoridad a un sistema de responsabilidad. Los únicos que estaban sometidos a la autoridad del soberano eran los súbditos, pero el soberano no respondía ante nadie, no podía ser juzgado ante ninguna instancia. La primera etapa que vamos a marcar dentro de esa evolución es la que se empieza a generar cuando se empieza a quebrar el esquema feudal que caracterizó a la Edad Media, que a esta altura de la vida académica de todos, en algún momento del primario, del secundario o por ahí hemos visto lo que era el sistema feudal, ¿no? Se habla de, como característica del sistema feudal, la parcela territorial mínima en extensión y máxima en poder, ¿sí? Porque, bueno, eran territorios pequeños de cada señor feudal, donde ese señor feudal ejercía el máximo de poder posible. Este esquema empieza a quebrantarse y estos señores feudales empiezan a ser conquistados, cooptados por un príncipe que se empieza a presentar como el soberano, quien nuclea a muchos de estos señores feudales, y se empiezan a generar los reinos donde rey que nuclea pasa a ser el soberano, y no sé si vieron el pedacito de la película. ¿La pudieron ver? El pedacito sí, la de Robin Hood. Sí, la de Robin Hood. Bueno, sí, sí. ahí en principio se ve esto de digamos, de estos señores feudales, cada uno de los lores, ¿no? Que tenían a su gente y que los van a buscar porque los franceses estaban por invadir, y entonces ahí se ve la dinámica, ¿no? De este soberano pretendiendo la lealtad de estos señores. Después vamos a hablar de la otra parte de eso. Entonces, en esta etapa de la caída de la Edad Media, se inicia la concentración de poder en un soberano esto va a generar la nueva organización que reemplaza al feudalismo y que vamos a denominar Estado absolutista. Surgen los monarcas, aumenta su poder y se consideran protectores del bien común. Empieza a haber un deseo de estos monarcas de proteger la industria y el comercio,
Y surgen entonces conductas de tipo proteccionista. En estas conductas proteccionistas, la fecha que está en el PowerPoint está mal, esto de 381 no es. Empiezan, por ejemplo, actas de reserva de la navegación para barcos propios, en este caso ingleses, y prohibición de la navegación para barcos extranjeros, o la prohibición del ingreso de paños del continente europeo hacia Inglaterra. Entonces empieza la generación de normas que tienen que ver con lo que va a fundar, digamos, la burocracia dentro de lo que hoy conocemos como Estado. Entonces, estamos en el estado absolutista. Este fenómeno está ubicado en Europa Occidental, con repercusiones en América por todo el tema de la conquista. El monarca emerge como una unidad superior, soberana, por la concentración de poder que reúne. Se elabora la teoría de la monarquía absoluta y su legitimación por la gracia divina. Las normas que emanan del soberano no lo obligan y no lo autolimitan. Quiero ver si podemos ver ahora una cosita. No se escucha, profesora. Oh, No se escucha nada, profe. gracias. Esperen, a ver, vamos a ver si... A ver. ¿Se ve? Sí. Sí, Bueno, se ve. A ver, Escucha. díganme si... Ahora me saqué los auriculares. Ahí lo pongo, a ver si se escucha. No se escucha. No, pero muy bajo. No, para nada, no se escucha para nada. Es de la miniserie La Reina Isabel, ¿no? De Crow. Sí. Sí. No se escucha entonces, ¿no? No. Bueno. Para nada. Profe, ¿sabe qué temporada del capítulo? Esperen un cachito. Hola, ¿ahí me escuchan a mí? ¿Me escuchan a mí? Sí. Bueno. Sí. Bueno, Sí. un intento fallido. Ahora les cuento lo que dice. A ver dónde están ustedes, que se me fueron las caritas. Bueno, qué pena. Ella le lleva la carta, es de la primera temporada, me había quedado dormida y lo volví a ver, lo busqué para verlo, es el capítulo de la niebla, y ella la va a consultar a la abuela, y la abuela hace ella está muy contrariada por algo que había puesto la abuela en la carta que le había mandado, porque ella se sentía responsable frente a la ciudadanía de lo que estaba pasando, porque, digamos, no estaba de acuerdo
con la manera en que Churchill estaba conduciendo la administración de la crisis. Y entonces la abuela le dice que no, que ella solo tiene que estar preocupada por rendirle cuentas a Dios, porque la monarquía es una manera como de jerarquizar, que Dios tiene para jerarquizar al hombre, y que ella solo tiene que responder a Dios y no al pueblo. Y que la prueba de eso está en que ella y hace todo un juego de palabras, dice, no sos designada, sos ungida, la corona no te la pone un funcionario público, te la pone el obispo. ¿Cómo le llaman los ingleses a los...? Tiene otro nombre, no dicen obispo, pero hace toda una justificación de el origen divino de la monarquía, y el origen no solo de la monarquía, sino la procedencia del poder, porque digamos, después vamos a ver nosotros, cuando sigamos un poquito más adelante, cómo el Estado de Derecho surge, entre otras cosas, por la idea de Rousseau de ver a la ley como expresión de la voluntad general, ¿no? Y entonces la concepción de que el poder viene del pueblo, y acá queda claro, y estamos hablando del año 1900, no sé, 1950 será esto, donde la abuela expresa todavía una concepción de la monarquía en el sentido que estamos viendo en esta evolución histórica. Entonces, en la otra película, en el pedacito de Robin Hood, primero, digamos, se ve esta cosa de los señores feudales y de cómo el rey va en busca de ellos pidiéndoles lealtad para la batalla, y también se ve cómo, qué pasa ahí, qué hay. Hay un cuestionamiento de la autoridad del rey. ¿Y qué le pide? ¿Qué le pide en el planteo? Le pide una carta de derechos, ¿sí? Le pide una carta de derechos que les garantice justicia, y que les garantice poder, el tema no lo menciona, pero está hablando de los impuestos, porque dice vivir del trabajo, de lo que cosechan y de lo que cultivan, y tener su propiedad. Entonces, digamos, esto muestra un poco en una película aspectos de esta evolución, cómo ese estado absolutista, ¿sí? que emerge con estas características que estamos viendo de concentración de poder absoluto, donde el rey hace la ley y no se somete al juicio de nadie, y deshace la ley cuando quiere, la hace, la aplica, como a través de los condicionamientos que van surgiendo del pedido de derechos, se va a ir, va a iniciar un proceso hacia algo más contractualista, hacia un Estado basado no en el poder divino, sino en la ley, que es lo que nos va a llevar al Estado de Derecho que conocemos actualmente. Entonces, estamos en el Estado absolutista, que es la primer forma de Estado moderno que vamos a ver. El Estado absolutista coincide o se caracteriza por un soberano que tiene discrecionalidad absoluta, y por eso se lo va a denominar Estado de policía, porque concentra todo el poder en el monarca. ¿Sí? Concentra todo el poder en el monarca, quiere decir que no hay división de funciones del poder. ¿Sí? Vamos a avanzar, esto lo ven ustedes después solos. ¿Sí?
lo que estamos pasando tiene que ver con las normas que van surgiendo en relación al comercio y a la navegación y a la industria, y cómo en ese meollo de nuevas normativas va apareciendo lo que dijimos antes, la burocracia dentro del Estado. Entonces, este Estado absolutista de derecho va a empezar a fracturarse y va a entrar en transición hasta que lleguemos al Estado de Derecho. Esas fracturas se van a dar por varios hechos históricos. Uno es la Revolución Inglesa, la Emancipación Americana y la Revolución Francesa. Pero esos hechos históricos no aparecen de la lámpara de Aladino ni de un día para el otro. Aparecen porque en ese contexto histórico habían aparecido teorías y filósofos que aportaron su granito de arena para que se fuera creando una concepción sobre las cosas que diera origen a esos acontecimientos históricos. Entonces, esas teorías políticas que van a fundar el liberalismo, cuando hablamos acá, en este periodo histórico de liberalismo, no hablamos del liberalismo que hablamos actualmente cuando hablamos de, no sé, de Milei, hablamos de liberalismo político, ¿sí? Hablamos de derechos, del reconocimiento de derechos y de libertades a los ciudadanos, ¿sí? Se habla es un liberalismo más de tipo político que en el sentido económico que lo manejamos ahora. Entonces, esas teorías van a tener que ver con la aparición del principio de la división de poderes, y el principio que hablamos antes de la aparición del principio de la ley como expresión de la voluntad general. Y ahí estamos. ¿Me permiten? Voy a prender la luz porque se hizo de noche y no veo nada. Ahí estamos. Entonces, a esas dos ideas van a aportar John Locke, por un lado, con el tema de no habla de la división de poderes, pero inicia ese camino a través del planteo de la necesidad de la limitación del poder absoluto del Estado y del soberano, y la necesidad de distribuir las funciones estatales, ¿sí? El segundo autor que va a aportar a esta temática de la división de poderes es Montesquieu, que sí avanza en una teoría de la división de poderes que va a influir en la Revolución Francesa y que va a influir en la independencia, emancipación americana y en la Constitución de los Estados Unidos, y en todo lo que es el constitucionalismo moderno, que incorpora esta idea de separar en distintos órganos las funciones del Estado. Y en nuestra propia Constitución, que como ustedes saben, es básicamente influenciada, prácticamente derivada de la Constitución de los Estados Unidos. Bueno, Montesquieu va a distinguir la potestad legislativa y la potestad ejecutiva, por un lado, de lo que es derecho de gentes, es el derecho público, el derecho exterior, digamos, internacional, y el derecho interno de los países. Y el tercer autor que va a influir en este viraje, o en este paso hacia el Estado de Derecho, es Rousseau, con se me agrandó la pantalla, es Rousseau con su concepción. No, vamos a agrandar porque... Ahí.
la ley como expresión de la voluntad general, la supremacía de la ley por sobre el resto de los elementos del gobierno. Entonces, frente al Estado absolutista del que veníamos, levanta la idea del gobierno por y en virtud de las leyes, lo cual no es una pavada, porque lo que está diciendo es que antes hablamos de un monarca que hace la ley, deshace la ley y no se somete a ninguna autoridad, y acá aparece la idea de que ese Estado no puede ser así, y que el gobierno debe respetar la ley y someterse a esa ley. Y eso va a dar origen a lo que vamos a ver, que es el principio de legalidad, que es el sometimiento del Estado a la ley, y qué es lo que define al Estado de Derecho. Entonces, la monarquía, a través de estos cuestionamientos que veíamos como el de la película, y a partir de la Revolución Inglesa de 1688, donde en un enfrentamiento del Parlamento con la corona, el Parlamento logra imponerse y condicionar a la monarquía, entonces la monarquía pasa a ser contractual. Estas ideas de Locke, Montesquieu y Rousseau van a influir en la emancipación americana de 1776, donde se produce, además de la emancipación de los Estados Unidos, la Declaración de los Derechos Naturales del Hombre, y un par de años después, en 1787, la Constitución de los Estados Unidos, a la que hicimos mención hace unos minutos. Y que lo que aportan, una de las cosas que aportan, es esto de dejar en claro la existencia de distintos órganos en los cuales se distribuyen las funciones del poder. Estos acontecimientos, sumados a la Revolución Francesa, que va a plasmar todas estas ideas, lo que hacen, y que, digamos, nosotros vamos a tomar como aspecto que nos interesa para nuestra materia, es esto del principio de legalidad. Es esta evolución que hace que dejemos de lado el Estado absolutista, donde el monarca no se sometía a nada, para pasar a un Estado donde la obligación del soberano, de quien dirige, no quiero usar un término rey, de la figura que sea, ese poder tiene que estar ejercido, sometido a la ley. Eso es lo que va a caracterizar al Estado de Derecho, que no es fácil de caracterizar más allá de esa particularidad. ¿Qué es un Estado de Derecho? Un Estado donde el gobierno está sometido a la ley. ¿Qué ley? La Constitución que rija en ese territorio, en ese momento histórico. Ahora, digamos, hay cuestiones que son elementales, pero después hay muchas maneras en que ese Estado puede estar sometido a la ley y puede ser Estado de Derecho. Puede ser una república, puede ser una monarquía. Eso no cambia que sea un Estado de Derecho. Entonces, el Estado de Derecho surge de esta evolución que vimos. Estado de Derecho es aquella forma de Estado en que se reconocen y tutelan los derechos públicos subjetivos de los ciudadanos mediante el sometimiento de la administración a la ley. ¿Sí? Estado y administración se someten al derecho. Ese concepto de Estado de Derecho es evolutivo y va variando mientras preserva como constante el hecho de que asegure la libertad de los ciudadanos. Entonces, vamos a ver un pequeñito paso por, digamos, los tipos de estados básicos que se dieron desde ese el Estado absolutista que vimos recién, el Estado de Derecho, el primer Estado que vamos a llamar de Derecho, que es el Estado liberal de Derecho,
que es un Estado económica y políticamente estructurado, imbuido de estas corrientes individualistas de los derechos del hombre que fueron declarados tanto en la Revolución Francesa como en los Estados Unidos, opuesto al Estado absolutista, y un Estado con funciones primarias, ¿sí? La seguridad interna, la justicia, la recaudación de impuestos, la seguridad externa. Punto. Esos eran los fines del Estado. El resto quedaba en manos de, digamos, los privados, para llamarlos de alguna manera. O sea que era un Estado en los otros aspectos abstencionistas. Este es el primer modelo. Un modesto rol del Poder Ejecutivo encargado de vigilar y asegurar la ejecución de la ley. Es un poco acá sí los planteos de los economistas más liberales actuales, que plantean que el Estado tiene que retirarse de todo y solamente encargarse de la seguridad y de la justicia, bueno, educación, algunos dicen, pero van bastante lejos en lo que plantean. Cuando este tipo de Estado, y volviendo a lo que hablábamos al principio, de cómo el tipo de Estado determinaba el tipo de administración, estas concepciones del Estado pequeñas, con un Estado con pocos fines, como era el Estado de esta primera etapa del Estado de Derecho, se proyecta sobre el régimen administrativo promoviendo técnicas de descentralización, ¿sí? Y aumentando las garantías de los ciudadanos para defenderse de ese Estado. Después de ese Estado liberal empiezan a aparecer hacia 1850 doctrinas socialistas y se va generando una tendencia a que el Estado vaya tomando funciones que no estaban contempladas en esa primera concepción del Estado, en ese Estado liberal. Entonces el Estado pasa a incorporar la prestación de determinados servicios de manera directa, prestaciones sociales, y también, digamos, esta concepción de que tiene que ocuparse de otras cuestiones, hace que empiece un mayor intervencionismo en el plano económico, y la generación de los avances tecnológicos también que hicieron que surjan determinados empresas o emprendimientos que requerían de grandes capitales para poder desarrollarse, como los medios de transporte, como los tendidos de corriente eléctrica, de telefonía, que implicaban ámbitos de poca competencia, porque era un tendido eléctrico, una ruta. Bueno, eso hizo que también el Estado pasara a ser, digamos, financiador y administrador de esas empresas, y a tener un rol más intervencionista en la economía. ¿Sí? A través de esa evolución llegamos a lo que se denominó, y que a ustedes les sonará, porque este es un curso donde en general hay gente más grande, a lo que se llamó el estado de bienestar, ¿sí? Que ahora es como que hay los que lo vivieron, lo recuerdan con nostalgia, ¿no? Un estado que se hacía cargo de, y tenía un montón de prestaciones que, digamos, después fueron flaqueando. Ese estado social de derecho, estado de bienestar, es una evolución de ese estado de derecho en el cual se incorporan derechos sociales y sectores sociales a la economía. Entonces, lo que importa que ustedes
vean de toda esta evolución que hemos tratado de armar, es que este espejo que hay entre cómo se ejerce el poder, qué concepción hay sobre el poder, qué tipo de administración se genera y por lo tanto qué tipo de derecho público. En un Estado con pocas funciones va a haber descentralización y va a haber más normativa que proteja al ciudadano contra posibles abusos del Estado. En un Estado que asume mayor cantidad de funciones, hay menos descentralización, hay más gestión por el propio Estado de, por ejemplo, servicios públicos, cuando, por ejemplo, hay servicios públicos que están estatizados, y eso cómo se va a reflejar en nuestra disciplina, en el derecho administrativo. No, toda esa normativa que va a necesitar ese Estado para regular, todo eso es derecho administrativo. Entonces, el derecho administrativo de cada época va a tener que ver con las características de la administración que se esté desarrollando en ese momento. Si el Estado se achica y terceriza los servicios públicos, entonces van a surgir los entes reguladores. Si el Estado se agranda, sí, si el Estado se agranda y toma la gestión del servicio público por sí mismo, desaparecen los entes reguladores y aparecen las empresas del Estado, las sociedades con participación estatal. Entonces, quiero que hagan esa vinculación, cómo el tipo de administración va a generar, se va a reflejar en la normativa que se vaya a generar en ese tipo de Estado. Muy bien. Profe, por esto es que las reformas de la Constitución fueron en la época de Perón, primero con la llegada del Estado de Bienestar, y después en la época de Menem con la vuelta al liberalismo, ¿no? Bueno, sí. A ver. Lo que pasa que lo de la época de Perón, después por la Revolución Libertadora, la dejaron sin efecto. Claro, la del Constitución. 49, la Constitución del 49. Sí, pero digamos, lo que dice su compañero es cierto, digamos. También, digamos, cuando ahora hay sectores que plantean, a ver, el derecho no es, ¿cómo se dice? La palabra no es híbrido, no es neutral. El derecho, hay pocas cosas menos neutrales que el derecho, ¿está? Porque las normas, y realmente, digamos, es una ficción la neutralidad del derecho. Siempre el derecho surge de actores sociales y políticos que tienen determinados intereses. Entonces, digamos, ahora hace ya unos cuantos años, hay planteos de reforma constitucional. Porque, digamos, la Constitución nuestra, que se reforma en el 94, es de 1853, entonces se considera que es una Constitución liberal, ¿sí? Y entonces en el 94 algunas cosas se reformaron, pero el acuerdo para la reforma de la Constitución del 94 se acordó que se reformaba y se acordaron qué puntos se reformaban. Y ahí quedaron afuera muchos aspectos que no podían ser tocados. Algunos aspectos de rebote fueron tocados, como el otro día vimos el tema de la jerarquía constitucional, que el artículo 31 está igual que como estaba, pero a través del artículo 75 del Parlamento se introdujo el tema de los tratados internacionales que quedaron al mismo nivel que la normativa nacional y algunos que la Constitución nacional. Entonces, siempre hay
cuestiones de índole ideológica en el planteo o no de una reforma constitucional, ¿sí? Entonces, claramente que cada vez que se reforma la Constitución hay una cuestión ideológica que está por detrás. Y en general, digamos, la cuestión que va a preponderar es de acuerdo a quien tenga mayor poder en el momento en que se condiciona el pedido de el acceso al mecanismo de la reforma. Siempre en el derecho, cuanto más arriba en la pirámide normativa, más vinculación con la ideología y con el poder, aunque no nos guste, pero digamos, es así. Entonces, y abajo también, digamos, porque la ley penal, que en general rebota mucho más abajo que arriba, claramente también tiene muchas veces mucho contenido ideológico y de poder. Bueno, vamos a seguir un poquito más. Muy bien, entonces vimos un poco de esta evolución histórica del Estado, de la administración, del derecho administrativo, todo un poquito mezclado. Faltó decir que, digamos, durante todo el periodo anterior al Estado de Derecho, por más que existió el Estado absolutista, ahí no existió el derecho administrativo, como nosotros lo conocemos, porque, por esto que decíamos que la norma no tenía, no se mantenía en el tiempo, dependía solo de la voluntad del rey. Entonces, eso no dio posibilidad de la generación de una ciencia del derecho, por más que podemos decir que eso era derecho público, porque eran normas que regían determinados aspectos de esa sociedad. Entonces, el derecho administrativo es una rama del derecho público, y como tal presupone la noción de Estado. Vamos a definir el Estado como el ordenamiento más evolucionado y perfecto, pero que encuentra sus antecedentes en otros tipos de organización social. Vamos a definir el Estado actual para tener algún concepto sobre el cual manejarnos, como la organización política de un determinado grupo social asentado establemente en un determinado territorio, dotado de poder de un poder que se llama de imperium, porque es un único y un solo poder, que después muchas veces hablamos del tema de la soberanía. Entonces, organización política de un grupo social asentado en un determinado territorio, dotado de poder de imperium. El poder es uno, y cuando hablamos de división o separación de poderes, nos referimos solamente a la distribución de las funciones que ese poder implica en distintos órganos o complejos orgánicos que constituyen la administración o la organización política a la que nos estamos refiriendo. Con el Estado de Derecho, el ejercicio de las funciones estatales se desplaza de la cabeza del monarca absolutista a varios centros, ¿sí? Y que va a dar origen a lo que nosotros conocemos hoy como los distintos poderes del Estado: poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial. Los que están separados son esas organizaciones administrativas, no el poder que se concibe como único, ¿no? Un poco hablamos de esto. ¿Cuáles son los fines del Estado? Hay fines del Estado que son
esenciales o primarios o jurídicos, y que están siempre, y que son los básicos de los que hablamos hace un ratito cuando hablamos de este primer Estado liberal, que en general son la seguridad, la justicia, actualmente la educación, pero que son funciones mínimas. Y después hay otras formas del Estado que van sumando funciones o fines que se consideran no esenciales, accidentales o sociales, que van a determinar la generación de otras funciones a cargo de la organización estatal. De la definición que vimos, surge que cuando hablamos de Estado tenemos estos 4 elementos. La población, que es el elemento humano, el territorio, que es el elemento geográfico, el poder, y Vidar Campos, que es un jurista politólogo, agregaba el gobierno como otro elemento del Estado. Esto nos deja en lo que es el análisis de las funciones del poder. Dijimos hasta acá que el poder es uno, y que lo que se dividen son las funciones de ese único poder entre distintos órganos. ¿De dónde surge esto de la separación de las funciones? Surge a partir de la idea de Montesquieu, que concibe que la manera de evitar lo que pasaba en las monarquías absolutas es que generar una división dentro de ese poder que haga que el poder contenga al poder. Mecanismos que equilibren a través de la contención recíproca. Plantea dividir el poder estatal y oponer las partes para que se refrenen recíprocamente, distribuyendo las funciones estatales en diferentes órganos constituidos por personas físicas distintas. Si ustedes tuvieran que analizar en un estado determinado cómo se distribuye el poder, ¿dónde podrían ubicar eso? ¿Dónde podrían ver cómo se distribuye el poder en un país? La distribución del poder va a estar dada por la normativa constitucional. Si nosotros queremos ver cómo funciona un país, cómo se distribuye internamente el poder, si analizamos su constitución, va a ser la primera forma de acceder a la estructura formal de distribución del poder dentro de los órganos estatales. Por eso, digamos, la Constitución tiene tanta vinculación con el derecho administrativo, ¿sí? Porque el derecho administrativo surge como un primer escalón, o sea, eso es derecho constitucional, el derecho administrativo surge directamente del derecho constitucional, y va a depender este derecho administrativo de cómo la Constitución organiza el poder. Entonces, en general, en el marco del tema de la división de funciones del poder, y siguiéndolo a Montesquieu, va a decir que el que hace las leyes no tiene que ser el encargado de aplicarlas, ni el encargado de ejecutarlas. Que el que ejecuta las leyes no puede ni hacerlas, ni juzgar su aplicación. Y que el que las juzgue no las haga ni las ejecute. Entonces, en ese planteo de Montesquieu surge el germen de lo que hoy conocemos como legislación, administración, o sea, poder ejecutivo. El poder tripartito, ¿no? Sí, sí, se lo puede llamar así. Sí. Lo que pasa es que esa manera de decirlo tiene más que ver con una época en la que se decía que el poder se dividía en 3 partes, y ahora
se plantea la que independencia de poderes. Tendría que ser la independencia. eso también bueno, a ver, esto que vos decís de poder tripartito, digamos, Es como que los tres gobiernan. Es una terminología, así. es una terminología como un poquito anterior, digamos. De ahí se pasó a que el poder es uno, no se divide, lo que se divide son las funciones. Son función legislativa, función judicial, función administrativa. Y esas tres funciones se hacen que el poder se equilibre entre sí, y ahí entra lo de la independencia de los poderes, que después vamos a ver cuál es el nivel de independencia y en qué sí y en qué no. De lo que se habla es de la independencia del poder judicial. Bueno, entonces, actualmente hablamos de separación de funciones del poder. La división de funciones del poder significa que cada poder, cada órgano del Estado tiene a su cargo una sola función del Estado. La función legislativa, la función administrativa y la función judicial. Esto es importante. En el marco del derecho administrativo, que ya vamos a ver la próxima clase lo que es, siempre lo que está presente es la necesidad de proteger a la ciudadanía de los excesos que provienen ¿de qué poder? ¿Del poder legislativo, del poder judicial o del poder ejecutivo? Entonces, Del Ejecutivo. exactamente. Hay quienes conciben al derecho administrativo solamente como una manera de limitar al poder ejecutivo y de defender al ciudadano del poder ejecutivo. Entonces, en general, los excesos provienen del poder ejecutivo. Por lo tanto, cuando estamos viendo el tema de las limitaciones, en general estamos pensando en cómo limitamos al poder ejecutivo, ¿sí? Aunque ahora, por ejemplo, está muy de actualidad el tema de cómo, digamos, cuando el que se excede es el Poder Judicial. Si se excede, cómo se excede, qué pasa con ese tema. Ese no era un tema que antes estuviera en boga, porque durante mucho tiempo, en el marco del derecho administrativo, existía una figura que era el de las cuestiones no judiciables. Entonces, cuando alguien llevaba al Poder Judicial algún tema que tenía que ver con el funcionamiento interno de alguno de los otros poderes o con una determinada política pública, el Poder Judicial decía: no, yo no tengo nada que decir porque es una cuestión no judiciable. Eso cambió y el Poder Judicial cambió también la teoría, que empezó a plantear que no podía ser que existieran zonas a las que el Poder Judicial en las que el Poder Judicial no pudiera intervenir, y entonces hay una intervención mucho más activa. Perdón. Bueno. Emi, la gata está suelta. La gata está suelta. Perdón, pero se escapó la gata que acaba de tener cría y están los perros sueltos. Y pues, perdón. Bueno. Esos cambios que acaba de decir usted, ¿una reglamentación o se fueron rebuscando? No, es una evolución histórica de la jurisprudencia, sobre todo de la Corte, porque esos temas llegan a la Corte. Lo vamos a ver después, no en profundidad, pero algo vamos a ver. Es es como una especie de modificación en los equilibrios relativos, ¿sí? Así como, por ejemplo,
el Poder Ejecutivo fue haciendo un uso cada vez más fuerte de los decretos de necesidad y urgencia. Digamos, hay una dinámica en el funcionamiento de estos mecanismos y de estas instituciones. Esa dinámica también, a raíz de, digamos, de quién tiene el poder, de cómo lo maneja, y de todo esto, hace que las cosas vayan yendo para un lado o para el otro, y a través de los años se va generando evoluciones jurisprudenciales. Fue un comentario solamente en el sentido de que, en general, los excesos provienen del Poder Legislativo, pero eso no quita que en algún momento resulta que el Poder Legislativo, necesitamos hacer algo porque el Poder Legislativo, no sé, legisla, qué sé yo, si tuviera una mayoría, si hubiera una mayoría absoluta de un partido, y legislara de una manera, no sé, no, es hacer ficción, pero quiero decir, la dinámica actual es que los excesos provienen del Poder Ejecutivo, porque es lo que históricamente el derecho administrativo y el Estado de Derecho vino a limitar. Lo que el que ejercía el poder absoluto era el monarca, que podemos hoy asimilarlo a la figura de lo que es el Poder Ejecutivo. Lo que se fue haciendo es recortarle a esa figura central de la administración las partes de ese poder que tenía originalmente concentrado. Y de ahí se generaron las otras funciones para que lo limiten. Quedémonos por ahora con eso, que digamos en general los excesos provienen del Ejecutivo, y es de esos excesos que el derecho administrativo, digamos, tiene una de sus funciones, es brindarnos herramientas para que nos protejamos de esos excesos. Ahora, no es fácil el tema de definir cuáles son las funciones y quién las cumple. Dijimos que, siguiendo a Montesquieu, nos llevaba a identificar tres funciones: la función legislativa, la función administrativa y la función judicial. El problema es que no es tan fácil como decir que la función legislativa la cumple el legislativo, que la función administrativa la cumple el ejecutivo y que la función judicial la cumple el judicial. Eso serviría como una cosa, digamos, introductoria, inicial, pero cuando nos adentramos un poquito más, nos damos cuenta que hay muchas cuestiones que están más mezcladas, ¿sí? Porque cuando vamos al Poder Legislativo, en el Poder Legislativo se contratan empleados, hay una biblioteca, se administran servicios, hay un servicio de limpieza que hay que contratarlo, se contrata el servicio de seguridad o hay seguridad interna. Bueno, hay un montón de cosas que son legislativas. Es actividad legislativa la contratación de los empleados, la contratación del servicio de limpieza, de los teléfonos para del café, la cafetería, la concesión interna de... Antes había peluquería y no sé si esas cosas siguen estando, pero lo mismo en el Poder Judicial, la compra de las resmas de papel, de las computadoras, el servicio de mantenimiento de... ¿Es función judicial esa? Entonces, ahí empezamos, bueno, ¿pero qué es? ¿Es función legislativa porque se hace dentro del legislativa? ¿Es función judicial porque se hace dentro del judicial? ¿O es función administrativa, aunque esté dentro del legislativo y aunque esté dentro del judicial? Entonces, ahí empieza todo un recorte de situaciones que vamos a tratar de dilucidar. Cada órgano no se limita a la función que le corresponde, ¿sí? La separación de funciones en cuanto a atribución de estas a órganos diferenciados se realiza tan solo de manera imperfecta, ¿sí?
Acá tenemos algunos ejemplos de los que estuvimos conversando recién, ¿no? Tanto del Poder Legislativo como del Judicial. En el Legislativo, pedidos de informes al Ejecutivo, biblioteca, imprenta, confitería, nombramiento y remoción de empleados. Se realizan en el marco del Poder Legislativo, pero podemos decir que son ejercicios de función legislativa. No son ejercicios de función legislativa en el sentido material, o sea, por su naturaleza. Vamos a decir que son actos orgánicamente legislativos. ¿Por qué orgánicamente legislativos? Porque el órgano que los está realizando es el legislativo. Y materialmente administrativos. ¿Sí? Vamos a tener en cuenta las dos cosas. Son actos orgánicamente legislativos, por el sujeto que los hace, y materialmente administrativos, por la materia, por la naturaleza del acto en sí mismo. Lo mismo en el Poder Judicial. Diremos que la compra del libro, alquiler de locales, edición de fallos, es actividad orgánicamente judicial, porque el órgano que las realiza es el Poder Judicial, pero materialmente, por la naturaleza, son administrativos. Esto nos va a llevar a ver que en los tres órganos, en el Poder Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial, existe una identidad material entre la actividad administrativa de los tres poderes, ¿sí? Y a toda esa actividad administrativa se le va a aplicar el derecho administrativo. Entonces, no quiero abrumarlos, pero los órganos administrativos a veces dictan, bueno, a ver, vamos a seguir. Cuando nosotros nos referimos a las funciones, cuando hablamos de función legislativa, hablamos de creación de normas generales, ¿sí? Cuando hablamos de función jurisdiccional, hablamos de una decisión imperativa, de contiendas entre partes, mediante la determinación del derecho aplicable. En lo que hablamos el otro día, de que el juez encuadra y busca en el derecho la norma, la aplica, genera la sentencia, y es fuente del derecho por eso. No hay mucho, digamos, no vamos a ver mucha discusión en cuanto a qué es la función legislativa y qué es la función judicial, pero sí es un gran lío la determinación de qué es la función administrativa, y no existe un concepto acordado. Entonces, lo que vamos a hacer, porque a nosotros lo que más nos interesa para seguir con la materia es la determinación de qué es la función administrativa, nos vamos a quedar con estas dos concepciones de la función legislativa y de la función judicial que vimos, y vamos a ver cómo podemos llegar a un concepto de función administrativa. Podemos tomar un concepto orgánico, ¿está? En base al órgano que realiza la función, y podríamos decir, es función administrativa toda la que realiza el Poder Ejecutivo, ¿sí? Pero esto sería insuficiente. Es cierto, pero es insuficiente. Toda la actividad que realiza el Poder Ejecutivo es función administrativa, aunque a veces nos dé alguna duda porque, por ejemplo, saca un reglamento, y eso por ahí nos parece que es actividad legislativa, o resuelve un recurso, y ahí está decidiendo entre dos cosas, pero es actividad administrativa. Todo lo que realiza el Poder Ejecutivo es actividad administrativa. Ahora, a esto le tenemos que sumar la actividad administrativa que realiza el Poder Judicial y la actividad administrativa que realiza el Poder Legislativo. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que no hay un criterio orgánico material puro,
que es necesario buscar un criterio mixto para definir la función administrativa, y entonces ese criterio mixto que vamos a usar es función administrativa toda la actividad que realiza el Poder Ejecutivo, ¿sí? Toda la actividad que realizan los órganos administrativos y autoridades administrativas independientes. Y ahí usamos el criterio subjetivo, o sea, orgánico. Más toda la actividad que realiza el órgano legislativo, excluida la función legislativa material, o sea, la ley. Y toda la actividad que realizan los órganos jurisdiccionales, excluida la actividad propia del órgano jurisdiccional, es decir, las sentencias. Entonces, la función administrativa de la que nosotros nos vamos a ocupar de aquí en adelante es toda la actividad que realizan los órganos administrativos, Poder Ejecutivo, todo, o sea, el presidente y todo lo que va para abajo, toda la actividad que realizan los órganos administrativos y la actividad que realizan los órganos legislativos y jurisdiccionales o judiciales, excluidos respectivamente los hechos y actos materialmente administrativos, materialmente legislativos, la creación de la ley, y excluidos los actos materialmente jurisdiccionales. Profesora, ¿puedo hacer una consulta? Sí. Con esta mirada que usted está comentando ahora, tendríamos que considerar, por ejemplo, que los DNU son una materia administrativa y no legislativa. Sí. Ok. Sí, porque después el DNU tiene un proceso de ratificación Legislativo. Exacto, o sea, el DNU es un decreto, y el decreto Claro. es el acto administrativo por el cual expresa su voluntad el Poder Ejecutivo, ¿sí? Pero sí. Ok. Bueno, gracias. Chan, muy bien. Hasta aquí llegamos entonces. La próxima semana seguiremos, les prometo subir las 3 clases. Vamos a parar de grabar. Profesora.